Y vamos a hacer un cierre de las 3 últimas series de enseñanza que se estuvieron dando en las escuelas dominicales, que son en su orden los profetas y la profecía, los apóstoles y su mensaje, y los pastores y su mensaje. Estas 3 series hoy las cerramos con algo bastante sencillo. Espero en realidad no alargarme con esto. Tengo que compartirles en un momento un pequeño bosquejo para que ustedes más bien estén concentrados en lo que vamos a estar hablando y con sus Biblias atentos para hacer las lecturas correspondientes. Entonces, tenemos para nuestro día el tema que corresponde al final de estas 3 series. Bueno, estoy presentando pantalla en este momento que no había presentado. Acá lo tenemos, el ministerio de Cristo y sus ministros, de manera muy general. O sea, esto no va a ser una serie, sino solo más bien, digamos, que una conclusión de lo que hemos venido desarrollando en estas 3 últimas series, el ministerio de Cristo y sus ministros. Vamos a iniciar con una lectura del Salmo 119, 41. Salmo 119. 41 al 48, solo esa sección correspondiente al Salmo 119. Entonces, vayamos a este Salmo, Salmo 119, versículo 41 en adelante. Acá estamos, dice así el texto. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Señor y Padre, te ruego, Señor, que en estas palabras de hoy seas tú hablando a tu pueblo, Señor, guiando mis palabras y abriendo el entendimiento de todos. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, saben ustedes que este Salmo 119 es una exaltación a la palabra de Dios. Todo el Salmo 19, curiosamente, el salmo más largo, el capítulo más largo de las Escrituras, está concentrado en ensalzar la palabra misma de Dios. En cada versículo podemos encontrar una alusión a la palabra de Dios. En este primero dice que venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. En este caso, tu dicho se está refiriendo a la palabra de Dios. Luego en el segundo dice que daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. O sea, pide que venga la palabra de Dios y él añade de que ha confiado en la palabra de Dios. Acá en el siguiente versículo lo señala como la palabra de verdad. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Juicios, todos estos son sinónimos de la palabra de Dios o de las escrituras o de la ley del Señor o de los estatutos o de sus juicios. De muchas maneras lo va a pronunciar: tu dicho, tu palabra, la palabra de verdad, tus juicios. En el 44, uno de los versículos más bellos de los salmos dice: guardaré tu ley. Acá lo señala como ley, siempre y eternamente, para siempre y eternamente, señala acá. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Nuevamente otra alusión a la escritura, hay una por versículo prácticamente. Dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes, tus testimonios, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Vea esta expresión que tiene el salmista acá. El salmista ama la palabra de Dios. Él no se avergüenza de la palabra de Dios. Él anda en libertad por obedecer la palabra de Dios.
De hecho, pide que esa palabra no sea quitada de su boca en ningún momento. No quites de mi boca tu palabra. Quiere decir que versículo a versículo encontramos una exaltación a las escrituras. Uno, desde el señalamiento a la palabra de Dios de varias maneras o con varios epítetos, y dos, con la actitud que tiene el salmista en relación a la palabra de Dios. En el 48 cierra este texto: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, y vuelve y resalta esos mandamientos que amé, dice acá, y meditaré en tus estatutos. O sea, un texto bastante bello. Todo el Salmo 119 es así. Quisiera que meditáramos en esto porque prácticamente es lo que nos señala desde el principio el ministerio de Cristo, el ministerio de los profetas, el ministerio de los apóstoles y el ministerio pastoral. ¿Qué debiéramos hacer nosotros con la palabra de Dios? Entonces tenemos acá varias cosas. No debiéramos quitarla de nuestra boca. Dos, debiéramos no avergonzarnos de las escrituras, amar las escrituras y meditar en ellas. Resalto que debieran estar de continuo en mi boca. Por eso he citado este Salmo 119 en particular, desde el versículo 41 hasta el versículo 48, para ensalzar la palabra de Dios y entrar hoy con esto que se llama el ministerio de Cristo y sus ministros. Cuando digo hoy, en realidad es que espero no durar más de media hora en esto para que tengamos una corta sesión de preguntas, o sea, un foro en relación a estas últimas temáticas. Pues bien, algo importante para resaltar acá que debemos tener en cuenta luego de iniciar estos tres temas que hemos ya planteado, que hemos discutido, que hemos verificado en las escrituras y que hemos aplicado también en nuestras propias vidas, de que Cristo es quien funda a la iglesia y nosotros antes de Cristo, bueno, le hemos llamado siempre Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. En la historia se le ha llamado a manera cronológica antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué quiero señalar acá? De que los profetas y los apóstoles, que son de los que hablamos las dos primeras series, son el fundamento. Recuerden que ellos son el fundamento de la iglesia, o la iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas, Efesios capítulo 2, versículo 20. La iglesia se encuentra fundada sobre apóstoles y profetas, pero recordamos de que más que estar fundada sobre sus personas, porque no es precisamente sobre ellos, es sobre su enseñanza, sobre lo que ellos enseñaron, lo que recibieron de parte de Dios. Yo creo que ustedes recuerdan las varias maneras en que ellos recibieron la palabra. En el caso de los profetas, primero Moisés lo recibió cara a cara, pero luego los profetas por visiones y por sueños, por lo tanto a los profetas también les llamaban videntes. Ellos reciben de esa manera la palabra de Dios. Los apóstoles la van a recibir directamente de Cristo, cara a cara también, y ellos van a hacer testimonio vivo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacen los apóstoles es testificar acerca de la resurrección, que es el Evangelio. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es primera a los Corintios capítulo 14, primeros versículos. Ahora, ellos están testificando lo que han visto de Cristo y lo que han recibido de parte de Él. Ellos hablaron acerca de Cristo. Después de nuestro Señor Jesucristo vienen ahora los pastores. Otro tipo de ministros. Primero tuvimos los profetas, luego tenemos los apóstoles, ahora tenemos los pastores, y no todos cumplen precisamente con los mismos requisitos y con las mismas funciones. Vimos que de manera general el profeta es un portavoz, el apóstol es un portavoz y el pastor es un portavoz, pero que los profetas recibían por visiones y sueños, los apóstoles recibieron de manera personal, pero recibieron una autoridad especial que no han recibido los pastores, y el caso nuestro es el que corresponde precisamente a compartir o enseñar ya aquella revelación que ha sido escrita, que ha sido plasmada en el texto. Ahora, por lo tanto,
Debemos decir que tanto el oficio de unos y de otros fue y es el anunciar el Evangelio. Nuestro Señor mismo en Lucas 24:27 dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Reitero nuevamente Lucas 24 al 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, curiosamente, o bueno, más bien digámoslo bueno, cuando digo curiosamente, no solo es que sea algo curioso, resalto no coincidencial, porque en el Señor no hay coincidencias, Él gobierna todo. Cuando digo curiosamente es que de hecho me sorprende de que la cita apareciera desde Moisés, añadiera siguiendo por todos los profetas, porque ahí tenemos el primer profeta de todos y el más grande que se había señalado en la antigüedad, que es Moisés, pero luego dice siguiendo por todos los profetas hasta el último de ellos, que será Juan el Bautista. Dice que les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía, o sea, lo que se enseñaba de Cristo a través de todos los profetas. ¿Cuánto hubiera yo querido escuchar ese sermón de la misma boca de Cristo, hablando acerca de todo lo que la Escritura ya hablaba de él? Ese es el propósito de nuestro ministerio. El de los profetas fue anunciar a Cristo, el de los apóstoles fue testificar lo que vieron de Cristo, y el de los pastores es enseñar acerca de nuestro Cristo, enseñar el evangelio que ya ha sido escrito, ya no hay más revelación. Creo que lo argumentamos una y otra vez de varias formas. Estos micrófonos. Muchas gracias. Bien, ahora nos vamos a concentrar en esta parte a continuación, porque ya vimos que la centralidad en el ministerio de profetas y apóstoles fue dar testimonio de Cristo, y ese testimonio quedó de manera escrita en los textos del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, nosotros los pastores ya no añadimos nada a ese texto escrito, ese texto ya está terminado. Recuerdo que usamos varios argumentos, entre ellos estuvimos hablando del pretérito perfecto, como todos los textos que hablan de la revelación y de las escrituras aparecen en pretérito perfecto, como que ya Dios ha revelado lo que tenía que decirnos. Un tiempo perfecto es uno completo, quiere decir de que Él ya reveló totalmente lo que tenía que decirnos a nosotros en las escrituras, y nuestro papel es el que perfectamente dice Pablo a los pastores efesios, de que Él no había rehusado predicarles todo el consejo de Dios, la responsabilidad que tenemos nosotros de enseñar todas las escrituras. No sé si tal vez el pastor John alguna vez recuerde en este momento, hace mucho tiempo hablábamos, y haciendo un cálculo de cuánto debía uno durar predicando toda la Biblia de manera expositiva y versículo por versículo, de tapa a tapa, desde el principio hasta el final, y dábamos como conclusión que eso acercaba como a 2 vidas y medias. Eso fue hace mucho tiempo, recuerdo que alguna vez estuvimos hablando de eso, como 2 vidas y medias necesito para predicar toda la escritura versículo a versículo. Si necesito 2 vidas y media y solo tengo una, ¿no creen ustedes que debiera estar muy ocupado de enseñar cuanto más pueda de las escrituras, en vez de estar reemplazando el mensaje y rebajándolo con palabras humanas, con enseñanzas y huecas filosofías y sutilezas de los hombres? ¿No debiéramos estar nosotros concentrados en escudriñar profundamente el texto y compartirlo con el pueblo de Dios, que es el propósito por el cual fuimos llamados? Qué vergüenza que un ministro del Evangelio, en vez de enseñar las escrituras, en vez de abrir la Biblia, se dedique más bien a contar testimonios, retiren el tiempo de la predicación y lo gasten más en alabanzas, en obras de teatro, en danzas y en una cantidad de manifestaciones contemporáneas que no corresponde a la escritura. Entonces, vamos a sacar acá por lo menos 5 ministros. Vamos a señalarlos y vamos a mostrar de manera general. No voy a poder citar todos los textos que en este momento les voy a compartir, porque si se dan cuenta, claro que cuando copiamos acá no nos permite copiar toda la información. Lo acabo de recordar.
Sí, acabo de recordar, pero creo que podemos por lo menos pasar por pedacitos. Lo que corresponde primero a los profetas y Juan el Bautista. Profetas, de pronto no alcanza completo. Les voy a compartir algunas notas puntuales acerca del ministerio de los profetas. Creo que ustedes dirán, no, ya lo vimos. Bueno, añadí algunas cosas importantes o quiero resaltar algo importante en cuanto a los profetas. Primero, luego, en cuanto al ministerio de Juan el Bautista, que es el último de todos los profetas. Ahí lo añado. Luego de Juan el Bautista, quiero que revisemos de manera muy general también el ministerio de Cristo. Ustedes dirán, pero ¿a qué hora vamos a ver eso? Precisamente no vamos a leer todos los textos, solo les estoy regalando los apuntes para que ustedes mismos de manera muy disciplinada y muy fiel realicen un estudio de estos versículos y estas palabras que les estoy compartiendo en este momento. Después de Cristo hablaremos acerca del ministerio de los apóstoles, pero todos van a tener un mismo hilo conductor. Ese es el objeto de la clase de hoy, señalar que el ministerio tanto de unos como de otros giró en torno a las escrituras, que fue lo primordial en el ministerio de los profetas, de Juan el Bautista, que es antes de Cristo el precursor de nuestro Señor, de los apóstoles y de los pastores. 5 puntos que acabo de copiar para que ustedes puedan tener los apuntes y más bien se puedan concentrar en abrir sus escrituras y compartir conmigo acerca de estas maneras en que la escritura señala el ministerio de estos hombres. Entonces, vámonos primero con los profetas. Si ustedes recuerdan muy bien, el ministerio de los profetas no fue predecir el futuro, sino acercar el corazón del pueblo a Dios por medio de la predicación y enseñar acerca de la voluntad de Dios ya escrita en la ley y anunciada de antemano. Bien importante esa expresión, porque muchos tienen en su mente de que el ministerio de los profetas fue predecir el futuro, hablar de lo que iba a ocurrir, este tipo de vaticinios, cosas que iban a ocurrir, cosas terribles, tremendas del futuro. No es ese precisamente el ministerio de los profetas. El profeta no puede ser definido por la manera en que recibía el mensaje. De hecho, nosotros debiéramos señalar que lo que es representativo en un profeta no es precisamente que hubiese predicho el futuro, que hubiera señalado el futuro, que hubiera hablado siglos antes de lo que iba a ocurrir, porque ese no es precisamente su ministerio, sino que el papel de los profetas se resalta en la escritura como aquel de volver a citar la ley y hacer volver el corazón del pueblo a las escrituras. Creo que ustedes están viendo el apunte, todos los textos que podríamos leer ahí, pero quiero en particular que leamos solo un pasaje de estos, que es el de Daniel, capítulo 9, versículo 6. Acá tenemos a Daniel orando a causa del pecado del pueblo, y él señala acá: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Escuchen, obedecer a los profetas. Obedecer a los profetas es obedecer al mensaje, y obedecer al mensaje era obedecer a quien había enviado al profeta, o al mensaje que había sido enviado a través del profeta. El pueblo no ha obedecido y por eso se encuentra en cautiverio. Dice a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. El versículo 9 dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Fíjense esa coherencia: no obedecimos a los siervos profetas, no obedecimos a la voz de nuestro Señor para andar en sus leyes, porque Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Quiere decir que los profetas lo que hicieron fue hablar en nombre de Dios. Ellos no estaban ahí para profetizar o hablar del futuro, de lo que iba a venir, de lo que iba a ocurrir, de si iban a ser cautivos o no, sino que lo que señalaban con todas sus profecías en realidad era Cristo y a las leyes de nuestro Dios. Ellos, el pueblo, debía haber obedecido esas leyes y debía haber visto a Cristo a través de la palabra de estos profetas, que saben ustedes, no era precisamente la palabra de ellos, sino de aquel que les había enviado. Tenemos a Juan el Bautista, que es el segundo
encabezado acá, Juan el Bautista es el último de los profetas. Podemos señalar a Moisés como el primero y a Juan el Bautista como el último de ellos. El mismo Cristo señala que Juan es el último de los profetas y que ninguno nacido de mujer era más grande que Juan el Bautista. ¿Saben ustedes de que Juan el Bautista es el precursor de Cristo? Él es el que llega primero y señala la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor va a hablar de Juan el Bautista en Mateo 11, 9 al 11, en ese lugar donde se encuentran las palabras de la exaltación que hace Cristo acerca de Juan el Bautista, pero la exaltación que hace también de la iglesia de Cristo ya en el nuevo pacto. Ahora, si revisamos estos versículos que corresponden a Juan el Bautista, se van a dar cuenta de que su mensaje, más que profetizar, más que hacer milagros y cosas semejantes, fue predicar la llegada del reino. Predicó al pueblo de que debían arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. De estos textos me gustaría resaltar el de Lucas 1, 76 al 77. Se dice de Juan el Bautista siendo un bebé todavía, su padre Zacarías profiere estas palabras. Dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Fíjense que el énfasis del ministerio de Juan el Bautista y de los profetas no está concentrado en los milagros, no está concentrado en cosas extraordinarias, no está concentrado ni siquiera en lo que pudieran decir acerca de lo que iba a ocurrir, sino que está concentrada esa palabra precisamente en el arrepentimiento, en el perdón de los pecados y en la salvación de aquellos a quienes ellos estaban compartiendo la palabra. El tercer ámbito que tenemos acá, el tercer encabezado, por decirlo así, es nuestro Señor Jesucristo. Resulta que, como ven ustedes ahí en Deuteronomio 18, lo estuvimos hablando en la primera serie de los profetas, a Moisés se le prometió de que se levantaría un profeta en medio del pueblo, en medio de los hermanos, y dice que lo levantaría y a él oiría el pueblo. Eso es Deuteronomio 18:15. Juan 1:45 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, cuando los discípulos están siendo reunidos, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense que aún hombres que eran considerados sin letras del vulgo, aún ellos entendían de que Moisés y los profetas hablaban acerca del Mesías y que ese era el mensaje de todos los profetas y de Moisés mismo, la llegada de aquel a quien sí oiría el pueblo. Ahora, si revisamos nosotros los textos que corresponden al mensaje de nuestro Señor, ahí aparecen ustedes en los apuntes que les acabo de compartir, aparece Isaías 61:1, porque es una cita que hace nuestro Señor de ese capítulo, aparece el texto de Marcos, aparece un texto de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 y el 43. Voy a leer ese último texto de Lucas. Escuchen, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Incluso el mismo Cristo tiene como objeto primordial anunciar las buenas nuevas o anunciar el evangelio que habla precisamente de él, pero él mismo también se ocupó de dar esas buenas nuevas a los pobres. Enseguida dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Se dan cuenta que hasta acá, viendo profetas, Juan el Bautista y aún el mismo Cristo, el énfasis de su ministerio está concentrado en la predicación de las buenas nuevas o en hablar acerca de ese año agradable del Señor. Lo cierra de esta manera acá. Lucas 4:43, ahí mismo, en el mismo capítulo dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, Cristo mismo.
¿Qué estaba haciendo en sus 3 años de ministerio, además de estar formando a sus discípulos? Pues anunciando el Evangelio. Ese es el ministerio de Cristo, el anuncio del Evangelio de su propia boca. Juan el Bautista habló de Cristo y todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Cristo. Cristo habló de las buenas nuevas que venían en su persona. Cuando revisamos el cuarto, que corresponde a los apóstoles, de manera particular, vemos de que la esencia de su ministerio también es la predicación del Evangelio. No se les encarga otra cosa que predicar el Evangelio. En Lucas 24, 46, 47 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si ustedes revisan, el ministerio de los apóstoles estuvo rodeado de muchos milagros, prodigios, señales, portentos, cosas increíbles, sobrenaturales, que iban más allá de las cosas naturales de este mundo, milagros. Pero una y otra vez se va a resaltar de que esos milagros o esos portentos tenían el propósito de testificar con ellos de que su mensaje era verdadero. Hasta acá profetas, Juan el Bautista, Cristo y los apóstoles tienen un encargo completamente relevante y conllevan todos el mismo hilo conductor. No es algo distinto para los profetas, para Juan, para Cristo, para los apóstoles y ahora para los pastores y maestros, sino que el mensaje desde el principio de las Escrituras hasta el final está concentrado en las buenas nuevas. Y saben ustedes de que las buenas nuevas tienen que ver con la persona de Cristo y cómo aquellos que no tienen esperanza, aquellos que se encuentran muertos espiritualmente, que son esclavos de su propia naturaleza y de sus propias mentes, de su propia carne, de que creen ser libres porque hacen lo que quieren, pero que en realidad no hacen lo que quieren, sino lo hacen lo que su carne les dice que deben hacer, que no tienen dominio de sí mismos precisamente porque están esclavizados a sus pecados, o en otras palabras, como lo señala la Escritura en Efesios capítulo 2, 1 al 3, están muertos en sus delitos y pecados, necesitan ser resucitados. Las buenas nuevas son precisamente que en Cristo nosotros podemos tener vida, de que en Cristo nosotros podemos tener el perdón, de que en Cristo nosotros podemos tener la justicia que no podríamos tener en nuestros propios méritos. Y desde el principio los profetas están señalando a Cristo. ¿Quién podía guardar la ley? Sino Cristo. ¿De qué manera podíamos ser justificados? Es una pregunta que traspasa todo el Antiguo Testamento una y otra vez. Job capítulo 25, algunos de los salmos incluso lo señalan. Si mirares a los pecados, ¿cómo podríamos estar nosotros en pie? Ninguno. Porque una y otra vez está repitiendo la necesidad de que haya uno que pague por nosotros, haya uno que cumpla y viva por nosotros. Que haya uno que en sus méritos nosotros podamos tener salvación por gracia. Los apóstoles van a testificar de Cristo, pero no estamos nosotros como pastores exentos del mismo hilo conductor. Lo que hicieron los profetas, lo que hizo Juan el Bautista, lo que hizo el mismo Cristo y lo que hicieron los apóstoles no es otra cosa que la que debemos hacer también nosotros los ministros del Evangelio. Hablar y enseñar las Escrituras. Recuerden que una y otra vez se le dice a Ezequiel, incluso a Jeremías también, y a algunos de los profetas, que no les iban a escuchar el mensaje. Tú habla, escuchen o no escuchen, oigan o no oigan, quieran atender o no quieran atender. Tú cumple tu ministerio. ¿Cuántas personas quieren escuchar el Evangelio? Seamos honestos, muy pocos. ¿Cuántos están interesados por escuchar la palabra de Dios? Muy pocos. Jeremías, en el capítulo 6, versículo 10, dice de que los hombres tienen dos actitudes en relación a las Escrituras. Les avergüenza la Escritura y dos, no la aman. No aman la palabra de Dios, les avergüenza la palabra de Dios, pero de otra manera sí consideran a Dios como su Dios. Yo estoy con Dios, Dios está conmigo, pero las palabras de Dios no me avergüenzan, no las amo. Eso es lo que señala Jeremías 6, capítulo 10. La razón es porque
aquel que no ama la palabra de Dios y se avergüenza de la palabra de Dios, lo dice ahí, tiene un oído incircunciso, no puede entender las palabras de Dios, por eso no las ama, le avergüenzan. Nosotros, como ministros del Evangelio, oigan o no oigan, quieran atender o no quieran atender, nos amen o nos odien por compartir el Evangelio, debemos hacerlo. Es una cuestión incondicional. Cuando miramos esa última pestaña, yo les copié los apuntes ahí, el ministerio pastoral esencialmente no es atender las mesas o ocuparse primordialmente de las necesidades terrenales de las ovejas. Claro que sí podemos ocuparnos de eso. Estamos en la obligación de hacerlo, ocuparnos de nuestros hermanos. El pastor debe oler a oveja, dice uno de los libros de los ancianos de la iglesia de Rhein. El pastor debe oler a oveja. El pastor que no huele a oveja tal vez no es un pastor. Él debe estar en medio de las ovejas. No hay pastor sin ovejas tampoco. Hay muchos que hoy se atribuyen pastorados. Soy pastor y ni siquiera tienen ovejas. ¿Dónde hay un pastor sin ovejas? Ahora, los pastores, claro que deben ocuparse de las necesidades del pueblo, deben estar atentos a aquellas cosas primordiales y necesidades terrenales, pero no es lo esencial del ministerio pastoral. Como no era lo esencial las visiones para el profeta, como no era lo esencial los milagros para Juan el Bautista, como no fue lo esencial para Cristo los milagros, porque sus milagros tenían el propósito de señalar las buenas nuevas, y como no fue lo esencial para los apóstoles hacer milagros y ocupar de las mesas. Ahí está el texto de Hechos, capítulo 6, 3 al 4. ¿Cómo tuvieron que nombrarse diáconos? Porque los apóstoles habían dejado de, no digo que hayan dejado de orar y predicar, sino que ya se veían restringidos en la oración y en la predicación por estar sirviendo a las mesas y ayudando a los hermanos. Hechos 6, 3 al 4, aparece el nombramiento de los diáconos y el propósito precisamente es de que los apóstoles pudieran dedicarse esencialmente a su ministerio, a la oración y a la predicación de la palabra. Pablo a Timoteo le dice en el capítulo 3, versículo 2 de su primera epístola, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que sea un hombre sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, hospedador, pero señala, debe ser apto para enseñar. No puede haber un ministro que no sea apto para enseñar y para enseñar las escrituras de manera particular, no otra cosa. Por eso lo tenemos acá en esta diapositiva de manera central. Por lo que es completamente necesario de que estemos preparados para esta magna obra. Pablo a los Efesios capítulo 3 versículo 8 les va a decir de que él, siendo el más pequeño de todos los santos, a él le fue dado pronunciar o hablar o anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy el más vil de todos, el más pequeño de todos los santos. Esa es su expresión. Entiendan que es la misma expresión de Isaías cuando ve la gloria de Dios, se considera muerto. Y lo que va a hacer el ángel es poner un carbón en su boca, porque estos labios y estas lenguas que no dejan de ser inmundas, en ellas ha sido depositado el mensaje más glorioso e inescrutable de este planeta. Es honroso predicar el evangelio. Un famoso predicador decía de que si hemos sido llamados al ministerio, no nos rebajemos a ser el príncipe de Inglaterra. Ni siquiera el más alto dignatario es tan digno como aquel que comparte el evangelio, y no por su persona, sino por el mensaje que porta. Recuerden que somos portadores o portavoces de un mensaje que no nos pertenece y no podemos rebajar a nuestra manera. No podemos decirlo en nuestras palabras con añadiduras o con restricciones, sino que el mensaje debe ser entregado de manera completa, total, no parcial. Finalmente tenemos unos textos ahí que nos recuerdan nuestra responsabilidad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino más bien como uno que usa bien la palabra de verdad. Debemos usar bien la palabra de verdad. Ese es nuestro mensaje. Nadie puede enseñar lo que no conoce. Segunda Timoteo 4, 2 al 5 dice que prediques la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que debemos redarguir al pueblo, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina, añade ahí. ¿Por qué razón?
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, vendrá tiempo cuando las personas no querrán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, deseos o concupiscencias, y apartarán de la verdad, se apartarán de la verdad y volverán más bien a las fábulas. Las personas aman las fábulas. Hasta la ciencia contemporánea se ha llenado de fábulas. Hasta las personas hoy niegan el concepto de Dios, pero se concentraron en las energías de Oriente. Ahora las personas hablan de energía aquí, energía allá, pero son materialistas, pero creen en energías. ¿Qué cosa más absurda por solo no reconocer al Dios de las Escrituras? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista y cumple tu ministerio. O sea, quieran oírme o no, me ataquen o no por haber compartido el evangelio, me amen o no me amen, yo debo cumplir mi ministerio. Recuerden que si nosotros todavía agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 9 y 10. Nosotros somos siervos de Cristo y es muy probable que por el hecho de compartir las escrituras no seamos muy queridos por muchos. No importa. No podemos dar marcha atrás. Continuamos cumpliendo con nuestro ministerio. El último texto, y cierro con ese, 1 Timoteo 4, 14 al 16. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ya saben que profecía no se van a imaginar quién sabe qué cosa absurda, sino que se refiere precisamente a las escrituras. Y ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Consejo no solo para los pastores, para todo hombre y mujer de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuánto debemos ocuparnos de la doctrina? Pero ¿cuánto debemos ocuparnos de nuestra vida también? Porque la doctrina no es solo la enseñanza recta, sino que la doctrina es la vida recta. Aquel que enseña y no vive lo que está enseñando o lo que predica es un falso también. La sana doctrina se constituye no solo en un cuerpo doctrinal recto, sino en una vida doctrinal recta. Aquel que vive en la palabra de Dios. Estos son los consejos de Pablo a Tito en el capítulo 2. Pero tú enseña lo que está conforme a la sana doctrina. Y a continuación, todo el capítulo está concentrado en vida cristiana. Vivir el evangelio es vivir en la sana doctrina. ¿Y qué nos sirve decir tenemos la sana doctrina, pero vivir peor que los incrédulos? Creo que quien más le ha hecho daño al cristianismo no son los ateos, no son los agnósticos. Los que más daño le hacen al cristianismo son los mismos cristianos, los que dicen ser creyentes, pero se comportan peor que incrédulos, peor que impíos. Tener la sana doctrina representa vivir la sana doctrina. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos y vayamos a unos minutos de foro. Nos quedan 15 minutos aún. Tengo una sola pregunta. Los pastores sé que están ansiosos de poder responder. Y bueno, si quedó algo pendiente de las 3 series que hemos dado ya durante varios meses, procuraremos responder de manera sucinta a ello. Dios y Padre, gracias. Porque nos concedes compartir estos 40 minutos en relación a el ministerio de los profetas, de Juan el Bautista, de Cristo, de los apóstoles y de los pastores. Todos con rasgos diferentes en momentos distintos, pero con algo en común, la palabra de Cristo. Te ruego, Señor, que nosotros seamos fieles, a pesar de todo lo que viene en nuestra contra, por compartir el Evangelio. A pesar de que hoy hablamos de tolerancia, pero el único mensaje no tolerado es el tuyo. Con todo, Señor, ayúdanos a estar firmes en esto, a ser fieles, no solo en palabras, sino en vida. De otra manera, viviríamos como falsos. Guárdanos, Señor, de comportarnos como falsos maestros, enseñando rectamente, pero viviendo de manera torcida y desviada. Que haya coherencia entre lo que comprendemos y enseñamos de las Escrituras, entre lo que hacemos y caminamos todos los días. Te ruego, Señor, por estas cosas, en Cristo Jesús. Amén.